Buenas noches, jóvenes. Saludándoles de nuevo. Vamos con la segunda parte del tema de diabetes gestacional. El día de ayer hablamos generalidades y subimos la clase al canal. Y hoy vamos a entrar a un tratamiento. Más que todo, como ahorita ustedes ya van a pasar al sexto año, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan manejar el control prenatal, pero estas pacientes de control prenatal van a estar ya siendo vistas por sus residentes o por sus jefes especialistas, ¿no? Entonces, pero durante su internado y ahorita su externado, ustedes van a ver en la labor de parto pacientes que están en la labor de parto con diabetes gestacional y debemos saber cuáles son las metas de tener glicémicas durante la labor de parto y el posparto, que es lo que ustedes van a ver, y en algún momento pueden estar ustedes de madrugada y los residentes haciendo cesáreas y todo, y ustedes monitorizando ya de internos la labor y parto y saber cuáles son los valores que tienen que tener. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas como continuación de lo de ayer, a entender de que la diabetes gestacional va a tener implicaciones tanto maternas como fetales, y las dos se van a disminuir si tenemos valores o metas glicémicas alcanzadas. Si esas metas glicémicas se sobrepasan, entonces vienen los riesgos maternos de hemorragia posparto, de paciente que vaya a tener sepsis, aumento de la mortalidad, que la paciente pueda tener preeclampsia, hipertensión, insuficiencia renal, retinopatía. Entonces la diabetes no es un juego, ¿no? Volvemos a decir que nosotros aquí en esta área tenemos el segundo lugar con la prevalencia de diabetes en general, según el Ministerio de Salud. Entonces es algo prevalente, algo vivo en esta región, tanto de Zacapa como de Chiquimula. Y en el bebé vamos a tener muerte fetal espontánea, muerte súbita. Podemos tener hasta 12 veces más anomalías fetales que si no fuera diabético, embarazo pretérmino, parto traumático, macrosomía fetal, hiperbilirubinemia, problemas de adaptación, síndrome de estrés respiratorio. Estos bebés por lo general maduran 10 días después que un feto que esté bien, su mamá con la glicemia. Entonces pueden tener restricción del crecimiento intrauterino también, no como llamamos que solo vayan a tener una macrosomía fetal. Entonces, es vital tener esas normas o metas glicémicas que nos tenemos que poner durante la labor de parto en el control prenatal y en el puerperio. Entender que si la paciente es debuta con una diabetes gestacional, y aquí hay un pleonasmo, por decirlo así, porque la diabetes gestacional es aquella que aparece durante el embarazo. Entonces, pues obvio va a debutar durante el embarazo, ¿verdad? Pero hay pacientes que nunca llevaron un control previo y ahorita las estamos encontrando. El 50% de ellas pueden regresar a, a tener normal su glicemia y otras no. Factores predisponentes, la genética, la epigenética, la obesidad, la falta de ejercicio y la mala alimentación. A una embarazada le debemos de calcular su peso ideal, ¿verdad? En base a su talla, y en base a eso nosotros vamos a ver cómo se van a dividir las calorías, que vamos a ver ahorita en la clase, em, y que deberíamos de hacer todos en general, 150 minutos de ejercicio aerobio a la semana. Es decir, el ejercicio saludable, el ejercicio que mejora el corazón, no son las pesas, no, son ejercicios aerobios que van a estimular el corazón y debería de ser 150 minutos a la semana. Aquel paciente que me dice, fíjese doctor que yo voy 2 veces al gimnasio a la semana y hago 2 horas y media y solo 2 veces, no le está haciendo nada. Tiene que ser por lo menos, o lo ideal, 5 veces a la semana. Entonces, la organización, la COC dice que sí es recomendable el ejercicio, pero no saltar, ¿verdad? O que no vaya a tener la paciente trabajo de parto prematuro o placenta previa, pues obviamente en esos casos no. Pero la paciente que hace ejercicio va a necesitar menos insulina, menos tratamiento, menos intervención y va a tener
la meta en ayunas va a ser mucho mejor sus niveles glicémicos si hace el ejercicio. Entonces, la pastilla mágica para curar la diabetes normal, pregestacional y la gestacional no existe. No hay una cura como tal de una pastilla o que la insulina le va a curar porque es un problema altamente complejo. Complejo significa que tiene muchas raíces, no complicado, ¿verdad? Que es ya un problema escalonado. Entonces, tiene que ir acompañado del ginecólogo, también si se puede, la paciente, si ya era diabetes pregestacional, con un médico internista, tener ese manejo. Entonces, pero si la paciente nunca ha comido saludable, no ha hecho ejercicio y su nivel educacional no es el que nosotros quisiéramos, pues debemos de inyectar un poquito más de tiempo con esos pacientes. Imagínense, ustedes están en el EPS, la paciente que sea en el área de Chiquimula, que no hable español, sino que solo hable chortí, y usted no es un gran experto en la lengua de chortí, ¿cómo se va a poder hacer entender qué comer? O estas pacientes no tienen mayor variedad para poder alimentarse y entonces es difícil, ¿no? Y con este clima tan caluroso, pues el tener que salir a caminar o algo así es algo a veces que se nos dificulta. Como lo decimos siempre, no tenemos derecho de autor. Esto lo descargamos del internet. ¿Sí se está compartiendo la imagen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Color morado? No me interesa. Es broma. Es broma. Entonces, lo que habíamos mencionado, cuando hay diabetes pregestacional, mayor riesgo de abortos, malformaciones congénitas, restricción del crecimiento. ¿Por qué? Si la paciente tiene diabetes pregestacional, hay restricción del crecimiento uterino y no lo que estamos acostumbrados en nuestro esquema mental a ver, que es la macrosomía fetal, porque estas pacientes ya tienen una aterosclerosis, por decirlo así, de sus vasos sanguíneos y pues la placenta va a verse afectada por eso. Si ya la diabetes es gestacional, entonces lo que va a suceder es que va a haber una macrosomía a diferencia de la pregestacional. Hipolidramios, ¿verdad? Por la misma hiperglicemia, el bebé va a tener un aumento de la diuresis y va a tener el polidramios. Y ahí es donde asociamos que la paciente con diabetes mal controlada tiene aumento de hemorragia posparto, porque el bebé es macrosómico, más de 4.000 gramos, un bebé grande, eso puede tener trauma. El bebé, si la mamá está descompensada, entonces va a tener polidramios, y esto va a hacer que haya una distinción del útero, como lo mencionamos en la clase de ayer, y esto pues puede entrar en el 75% de las causas de hemorragia posparto, que es debido a la atonía uterina. Ya mencionamos bajo y alto riesgo, esto no lo vamos a tocar, vamos a ir de una vez a lo que son las metas. Entonces, habíamos mencionado que a todas las pacientes se les debería de tamizar entre la 24 y 28 semanas. Pero si usted tiene una paciente de riesgo alto, la debe tamizar en primer momento, en la primera consulta. ¿Y cuáles son aquellas pacientes? Aquellas pacientes que han tenido un bebé arriba de 4.000 gramos, que han tenido parto traumático, que tuvieron distocia de hombros, que tuvieron una anomalía fetal sus bebés, que murieron intraútero, que han aumentado grandemente de peso, que pueden, les han referido que su madre o su padre son diabéticos y que han tenido síndrome ovario poliquístico, que tienen acantosis nigricans. Entonces usted ya está pensando que esa paciente, si no tiene diabetes, va a debutar con una diabetes, y usted le debe hacer su prueba de tamizaje. Entonces le hace su test de O'Sullivan para ver, a la hora está arriba de 140, vámonos, curva de tolerancia a la glucosa. Hacemos curva de la tolerancia a la glucosa, dos valores, boom, positivos. Esta paciente tiene diabetes, dependiendo de la literatura, podemos decir que espontáneamente podemos tener en ayunas arriba de 126, dice alguna literatura, y otra 140. ¿Por qué 126? Porque arriba de 126 hay ya el riesgo de retinopatía diabética. Y hay quienes, dependiendo la raza,
Entonces hablan estudios de 180 miligramos o 200 al azar. Usted lo tiene al azar, ya estamos con problemas. Prueba de tamiz del test de O'Sullivan y mayor a 180. Recordémonos que si es arriba de 140 el test de O'Sullivan a la hora, entonces es una indicación para confirmar con prueba de tolerancia a la curva de la tolerancia a la glucosa. Ayer habíamos mencionado que se hace con 100 gramos y con 75, lo ideal es con 100 gramos y que debemos tener dos valores alterados. Me gustó mucho esta clase porque es muy, muy puntual y ahí nos da los valores que van cambiando con cada consenso. Pero, primer día que llega la paciente con usted a control prenatal, usted tiene ahí su glucomíter y le hace el glucomíter. La señora está en ayunas y le sale 150, la señora es diabética. Diabética gestacional. O no gestacional, es diabética. Y por tanto va a tener complicaciones. Y si después usted descubre que era diabética antes, entonces va a tener mucho más complicaciones porque el bebé, pues ya la placenta va a ser afectada por la circulación de la mamá que ya estaba afectada desde ese tiempo. ¿Y cuál es el problema cuando la mamá tiene una diabetes preconcepcional? El aumento del riesgo de las anomalías fetales. Entonces, todas las pacientes deberían tomar ácido fólico, 5.000 miligramos antes de, idealmente desde los 3 años de edad hasta que quedaran embarazadas, por lo mínimo debería ser 6 meses, y estas pacientes ni siquiera sabían que eran diabéticas, y caen con esto. Entonces, como lo dijimos ayer, a esta paciente usted le tiene que hacer su tamizaje, su translucencia nucal, su hueso nasal, como mínimo en la semana 11-13 de embarazo para tener una tranquilidad y poder estar, ya saber qué podemos esperar. Estas pacientes diabéticas también se les debería hacer a todas un ecocardiograma, porque igual, de la misma manera, mencionamos ayer que la primera causa de anomalías fetales es las anomalías cardíacas y después vienen las del sistema nervioso central, que podemos encontrar hidrocefalia, anencefalia, pero las cardíacas son las más comunes en general. En general siempre las anomalías cardíacas son las más comunes, pero las diabéticas también son más comunes. Así, podemos usar metformina con los pacientes diabéticos. Los estudios nos dicen que una paciente que tiene ovario poliquístico y ha sido tratada con metformina se puede seguir utilizando en las primeras 12 semanas de gestación. Que la metformina, idealmente no hay estudios concluyentes, no se debería de usar en todas las pacientes a menos que esta paciente no pueda usar insulina, porque la insulina es el tratamiento de elección. Después de la dieta, después del ejercicio y cambiar su estilo de vida, usted puede ver si mejora o no a las 2 semanas. No mejora, usted debería usar insulina NPH o insulina cristalina, que son las que han sido estudiadas y que no han tenido efectos secundarios en los bebés porque no pasa la barrera placentaria. Lo que son la glibenclamida o la glicacida no se debería de utilizar en este tipo de pacientes. ¿Cuál es la desventaja de una paciente embarazada con una no embarazada? Nosotros entendemos que una paciente que no está embarazada, usted le puede dar un tiempo prudente para que haya un cambio de estilo de vida y pueda mejorar sus niveles glicémicos. Pero los niveles de hiperglicemia en la diabetes realmente pueden causar muerte fetal espontánea y problemas que van a afectar al bebé desde el principio y los vamos a ver al final del embarazo, pueden producir una muerte. Entonces no tenemos ese tiempo. Entonces vamos a dar 2 semanas. Si la paciente no está descompensada, si no tiene poliuria, si no tiene polidipsia, si no presenta la paciente una cetosis, usted pues, le da tranquilo, pero si no, usted le tiene que dar tratamiento en ese momento. La hemoglobina glucosilada realmente no es para seguimiento durante el embarazo por el tiempo, sino nos puede servir como preconcepcional y decir, bueno, está la A1C, está abajo de 6.5, estamos bien, pero jamás, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar una paciente con 10, ese paciente ya tiene que estar en alto riesgo, tenemos que estarlo monitorizando. Si la hemos encontrado en una etapa de 26, 27 semanas, esta paciente ya tiene que estar yendo
semanalmente hasta que la controlemos y le tenemos que empezar a hacer sus pruebas de bienestar fetal. Porque las pacientes con diabetes, vuelvo a insistir, el riesgo de muerte espontánea. También, si es tipo 1, hacer su perfil tiroideo a estas pacientes y lo que habíamos dicho, que estas pacientes pueden tener hipertensión aunada. Entonces, si ella está usando un inhibidor de la ECA o los ARA2, los quitamos y vamos a usar lo que tenemos la seguridad de la alfa-metildopa, que vienen en tabletitas de 250 miligramos y usted la puede usar hasta 3.000 miligramos al día. También podemos usar lo que es el labotalol, nifedipina, irradipino y la hidralacina. Y tenemos que suspender en este momento las estatinas y los fibratos. La dieta que nosotros vamos a tener con la paciente jamás es restrictiva, nunca, porque el bebé está en crecimiento, sino que vamos a mejorar su alimentación. Por ejemplo, yo tenía mucho problema con los pacientes porque debo hacer dieta, ¿verdad? Y entonces la palabra dieta significa en nuestra definición operacional, o sea, como la manejamos la mayoría de veces, la entendemos como quitar, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es un plan de alimentación saludable. Entonces yo ya no utilizo con los pacientes en lo personal la palabra dieta, sino vamos a decir, vamos a tener una alimentación saludable. Pero en las embarazadas no se les puede quitar no se les puede hacer una dieta, no se les puede hacer una dieta restrictiva, porque el bebé está en crecimiento. Y esto también puede provocar una cetosis en la paciente. Entonces nosotros vamos a tener el cálculo del peso ideal y en base a eso vamos a calcular la ingesta, no a lo que pesa en este momento. Y lo vamos a dividir en 25-35 calorías por kilo del peso ideal. Lo vamos a dividir en 35% carbohidratos, 25 a 40% grasas y 20% proteínas. Puede ser dividido en 3 comidas y 3 o 2 refracciones. De la ganancia del peso, vamos a recordarnos de que tiene un crecimiento directamente proporcional con la edad gestacional. Entonces, al principio, va a tener un aumento de medio kilo por mes en las primeras 12 semanas de gestación y a partir de la semana 14 hacia adelante, ella va a aumentar 0.2 a 0.35 kilogramos, pero aquí es por semana. Por semana. Cuando hablamos de alimentos que tenemos que cambiar o aumentar la ingesta de fibra, hay un gran problema. Nosotros creemos, ejemplo, a las pacientes que tienen problemas de estreñimiento. Le decimos, mire, le vamos a dar fibra y usted la va a consumir de esta manera. Cuando nos estamos refiriendo a la fibra natural de los alimentos. Y es decir, que debemos consumir altas cantidades de verduras porque estas, por ejemplo, una lechuga, ustedes pueden comer una lechuga, tiene 20 calorías. Una lechuga entera, ¿verdad? Una escarola igual, 20-35 calorías. Y deberíamos de realmente comernos casi una escarola, ¿no? De una lechuga colocha, como le llaman aquí la gente, o dos con aceitito de oliva, un poquito de mínima cosa de sal, y comer nuestro pollito, nuestro pescado. Pero tienen que ser dosis altísimas de fibras para que se aumente el tamaño del bolo fecal y la paciente pueda defecar de una manera normal. Entendamos de que por la progesterona del embarazo va a hacer que se enlentezca el movimiento intestinal y esta paciente vaya a tener problemas también de estreñimiento, pero esté mucho más tiempo los nutrientes en su aparato digestivo. Entonces, si la paciente tiene altas cantidades de ingesta de verduras, y las mastica bien, esto va a hacer que defeque 2 a 3 veces al día, se absorba lo que se tenga que absorber, no haya aumento de esa toxicidad, que no hablamos nosotros en la medicina convencional de eso, pero los alimentos que están más de 24 horas en nuestro cuerpo sí pueden producir cierta toxicidad. Esta es harina de otro costales, pero es de la medicina funcional, ya que pues ya está entrando de moda y casi pues los médicos tradicionales no la utilizan y sí tenemos que empezar en esta nueva concepción de que el cuerpo también tiene cierto tiempo para tener los alimentos adentro. Y tenemos que ver cómo va a responder la paciente a esta terapéutica. Lo que habíamos dicho del ejercicio, siempre evitamos el brincar, el ir a hacer pesas,
a cargar cosas pesadas, porque eso no nos va a ayudar. Y lo que habíamos dicho del ejercicio al principio de la clase, que nos va a ayudar a normalizar la glicemia en el ayuno y también disminuir los requerimientos de insulina. Ya lo habíamos mencionado. Doctor, pero ¿cuándo nos va a hablar de cómo calcular la insulina, por favor, en el control prenatal? Ahí vamos, patojos, ahí vamos, patojos. Entonces, entender que nosotros podemos usar la NPH o la cristalina, la rapia. Esas son las dos que podemos usar. Y cada paciente es diferente. Hay literaturas donde dice, mire, en el primer trimestre o antes de la semana 20, usted va a usar 0.5, después 0.6, 0.7. Hay quienes empiezan con 0.1 unidad kilo. Esto es en base a los kilos que deben, según el peso ideal, no el peso de la paciente en este momento. Entonces, nosotros miramos la talla y cuánto debería ser su peso ideal en kilos y en base a eso nosotros lo multiplicamos. Ejemplo que pesara, pongamos un ejemplo para que sean números enteros, 100 kilos. Entonces esta paciente tendría que usar 70 unidades. Estamos siendo excesivos, ¿no? Imagínense un peso ideal de 100 kilos, ¿no? 120 libras. Está algo cañón, ¿no? O sea, tendría que medir la señora como 2 metros 40, ¿no? Pero, pero poniéndolo así, ¿no? Entonces, para que vayamos bien. Y va a ir aumentando dependiendo de la edad gestacional. Tenía un maestro que me decía, Farrington, lo importante es que cada paciente es un ser, no es una enfermedad y es individual. Empecemos con dosis pequeñas, pero pegátele más a la señora viendo su evolución y vamos a ver cómo va aumentando y espera por lo menos 15 días para ver resultados porque si no va a ser una locura en lo que la paciente se está adaptando. Entonces ustedes tienen que ir viendo la respuesta. Esta paciente, ustedes tienen que ver que no vaya a tener signos de hipoglicemia, porque eso sí es malísimo, ¿no? Una paciente que entra en hipoglicemia, pues va a morir ella y va a morir el bebé, ¿no? Si usted puede verlo así, hasta antes se creía que eh, hablaban de que la insulina se le podía inyectar a alguien y no dejaba rastro, ¿verdad? Hasta que después se dieron cuenta que había el péptido, ¿no? Y entonces encontraron que sí. Usted le pone insulina a un paciente que tiene normoglicemia y le pone una dosis alta y lo puede mandar al otro lado del charco, ¿no? Pero allá del charco del cielo, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Entonces, es mejor empezar con dosis bajas que con dosis altas. Y él siempre me decía, mira, es que ese estudio lo hicieron en otro país, con otra concepción, con otra monitorización. Nosotros, nuestra paciente, Farrington me decía, la mayoría no tiene glucómetro en su casa. Ni siquiera le va a costar todavía comprarle insulina y que tú le digas que tiene que comprar un glucómetro porque pues, Guatemala es un país pobre, ¿no? 60% de las personas son pobres, ¿no? Mínimo. Entonces, y tienen que gastar 300 quetzales en la insulina y aparte la alimentación diferente y las prenatales y ir a la consulta y trasladarse y que le digas que tiene que usar un glucómetro, pero eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. En ayunas y 2 horas después de desayuno, almuerzo y cena, si se pudiera a 2, 3 de la mañana para ver que no vaya a ser una hiperglicemia o una hipoglicemia. Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, si vas a usar insulina, tienes que monitorizar a la paciente. Si la paciente idealmente no puede comprar eso, entonces empezar con dosis bajas. Porque ¿qué va a pasar si usas dosis altas y te causa hipoglicemia? Entonces vas a tener un gran problema, ¿no? Porque van a haber dos vidas ahí que van a ver. Entonces vamos a administrar la glucosa, la vamos a dividir en NPH y la rápida. Hay pacientes que usted las puede ver en lo particular y le dice, yo no me voy a pinchar 5 veces al día o no me voy a pinchar 4 veces al día. Y nosotros sabemos en qué contexto estamos, en el lugar donde estamos. Si usted le dice a una paciente que es diabética y le van a inyectar insulina, ¿ustedes creen que va corriendo a inyectarse insulina o va a cambiar 4 o 5 veces de doctor hasta que le diga que no? ¿Qué es lo que vimos en la consulta externa? ¿Verdad? Así de sencillo. Rarísimo el paciente que va a aceptar la insulina.
personas que nos puedan escuchar en otros lados del planeta, ¿verdad? El charco, y dirán, ¿cómo hacer que no van a hacer insulina? Pues les contamos que en Guatemala así es, por lo menos en la región de Zacapa. La mayoría de gente usted le dice que le va a poner insulina y la idiosincrasia de nosotros es que la insulina le hace mal. Pero créanos que eso es así aquí. Aunque pueda parecer raro en otros países, así es aquí. Entonces, es bien difícil. Entonces, si no, usamos solo la NPH. Usamos la NPH, que son 2 dosis, la podemos controlar mejor y podemos probar con esto. Es algo muy personal que está diferente a las guías de manejo de acá. Y si no, pues entonces ya le empezamos a usar la otra. ¿Y cómo se divide? Vamos a dividir la dosis, 2/3 partes predesayuno y 1/3 parte precena. Esto estamos hablando y la razón de la rápida NPH será 2 de rápida y 1 de pH predesayuno y 1 precena. Iniciar con la dosis mínima y gradualmente incrementar lo que habíamos mencionado. A todas las pacientes en lo particular, nosotros deberíamos, perdón el ruido de la perica, muchachos, deberíamos de tener una hemoglobina glucosilada, sí, pero para control en embarazo, no. Es el perfil, ella debería estar anotando. En lo personal lo que hago es, ¿qué comiste? Y te sacas tu azúcar en la mañana, 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo, 2 horas después de la cena y la tomamos a la 1, 3 de la mañana para ver qué está pasando a esa hora. Deberíamos de tener una depuración de creatinina a todas las pacientes por el problema de una proteinuria o un daño renal, evaluación del fondo de ojo y un electro y las pruebas hepáticas. Toda paciente, ecocardiograma. Pruebas de bienestar fetal a partir de las 26 semanas sería lo ideal, pero la podemos empezar a partir de las 28. Pero depende de en qué lugar está. La mayoría de pacientes que llegan a nuestro centro asistencial no se hacen todos los exámenes allí, ustedes ya lo saben, pero sí deberíamos de hacerle un monitoreo fetal a la paciente a partir de la 32 semana en adelante. Un NST y un AFI como mínimo. Aquí está al fin lo que queríamos mencionar, ya en la labor y parto, como una PAC, un screen. Bueno, pero como tienen ahí la clase, le pueden dar una captura de pantalla después de la clase. Y ahí nosotros vamos a verificar. Mire, pues usted va a poner 25 unidades de insulina regular y las va a poner en 250 ml de salina al 9. Es decir, ahora usted va a tener por cada 10 ml una unidad de salina. Nuestras glicemias deberían estar entre 80 y 120. Eso sería lo ideal. Pero usted está tomándole su glucometer a la paciente y usted va a ver. Entonces, si la paciente, ejemplo, está menor de 70, estamos tranquilos. Ya está en 71-91, usted le va a poner la infusión del preparado que tiene de su insulina a 5 ml hora. Es decir, usted le está pasando media unidad de insulina. Fíjese, doctor, ejemplo, nos vamos al 131-150. Usted ya necesita ponerle 3 unidades de insulina por hora, pero como ya tiene su diluido, usted le va a pasar en la infusión a 30 ml hora. Aparte, si la paciente tiene arriba de 130 miligramos sobre decilitro de azúcar, entonces nosotros le vamos a poner su Ringer lactato a 125 ml hora. Si está abajo de 130 ml hora, ese es el líquido endovenoso. Usted está manejando el lado de la insulina con su cloruro de solución salina al 9% y por otro lado la tiene que hidratar. Entonces usted le va a poner también, por decirlo así, un submixto, ¿verdad? O Ringer lactato y dextrosa al 5% a 125 ml hora en bomba de infusión. ¿Y por qué, doctor? Porque tiene a la paciente en APO. Es cierto que es diabética, pero si no tiene ingesta, ¿dónde va a sacar la glucosa? Entonces usted la está monitorizando y ahora le va a poner también su, su Ringer lactato y su dextrosa al 5%. Esto es lo que ustedes tienen que manejar.
no pasa nada, toman una fotica, la tienen en su celular, y cuando usted ya está en la parto, ya está ahí para que no haya ningún problema. A mí me encantó, así, sin tanto preámbulo como no lo da. Posparto, entender que posparto, si no era diabética pregestacional, los niveles de glucosa van a normalizar, gracias a Dios, así son en la mayoría de los pacientes. Y entonces nosotros tenemos que ya hacerle después su monitoreo, ya vamos a hacer sus pruebas de tolerancia, pero con 75 gramos entre las semanas 6 y 8 posparto, o sea, mes y medio, 2 meses posparto, usted la va a vigilar. Y usted va a encontrar esto. Diagnóstico. En ayuno menor de 100, tranquilo. A las 2 horas menor de 140, no hay problema. Está paciente normal. No llega a diabetes, pero tiene intolerancia a la glucosa. Entonces, en ayunas 110 a 125. Pero si está entre 140 y 199, la paciente tiene intolerancia a la glucosa. Y si está arriba de 125 en ayunas, pues, o 126, ustedes ya saben por qué el riesgo de retinopatía diabética, o arriba de 200, ¿no? En adelante, la paciente ya tiene diabetes. Debe hacerle entender a la paciente que debe comer saludable siempre, que debería hacer un ejercicio siempre, porque eso le va a ayudar a prevenir una diabetes. Una paciente que ya tuvo diabetes gestacional, lo más seguro es que va a presentar diabetes en el futuro. O sea, el cuerpo avisa, da señales, ¿no? Y entonces uno debería de protegerse. Las complicaciones que les habíamos mencionado al principio de la clase, y que quisiéramos evitarlas. Y usted solo va a evitar en la mamá la preeclampsia, la hemorragia posparto, el aumento de cesáreas, la variación de requerimientos de insulina y la agravación de la retinopatía y la nefropatía diabética si usted tiene controlada la glucosa. En el bebé usted va a disminuir, mire, esto es preconcepcional, entre 7 y 15 veces las malformaciones o las anomalías congénitas. Si es una paciente con diabetes preconcepcional, va a evitar la restricción del crecimiento intrauterino. Y si es una paciente con diabetes gestacional, la mayoría de veces va a tener macrosomía, lo va a evitar. Va a evitar un parto traumático, por lo que habíamos dicho que la distocia de hombros, el 90% es impredecible, pero un paciente que tiene macrosomía es un factor de riesgo. Estas pacientes tienen aumento de la prematurez porque la mamá se puede descompensar, porque está asociado a preeclampsia, porque está asociado a coriomielitis, a incompetencia cervical, a una infección que va a estar latente y no la vamos a poder detectar muchas veces. Bebés que tienen apnea, bradicardia y pueden tener problemas de la bilirrubina, también alteraciones, por eso metabólicas y hematológicas. Dejaríamos, vamos a dejar de compartir ahorita, de grabar, y nos vamos a quedar platicando un poquito. Ahí quedaría entonces, es de ir a revisar, tomarle un screen a la foto de las metas y cómo usarlo. Eso es difícil que se vaya aprendiendo una vez, es de irlo viendo, y ahorita vamos a cortar la grabación para platicar un poquito.